Bienvenidos amigos de ApoExcel, amigos de nuestro blog y de YouTube. Bien, vamos el día de hoy a insertarnos en un tema importante del funcionamiento de ApoExcel, como es lo relacionado a las recomendaciones. Existen muchos problemas, muchos usuarios reportan fallos, que el sistema no funciona, que hay errores, y es importante que se recomiende precisamente qué cosas se tienen que hacer y qué cosas no. Así que precisamente el día de hoy vamos a empezar por allí. Vamos a empezar haciendo uso de nuestro Excel 2013. Vamos a presentarles precisamente, esta es la nueva versión de Excel, y vamos a ver que igual el sistema funciona sin ningún problema en esta versión. Vamos a hacer nuestro arranque. Esperamos. Aparece la pantalla de bienvenida. Y empezamos con la primera recomendación, especialmente en la hoja presupuesto. La primera recomendación en la hoja presupuesto es que el primer rubro debe empezar en la fila 12. Aquí estamos en la fila 12. El primer rubro debe empezar aquí. Puede darse el caso de que alguien insertó filas, como en este ejemplo. Voy a quitar la opción de inmovilizar. Puede darse el caso de que alguien insertó y se nos movió a la fila 13. En este caso eliminamos esa fila insertada erróneamente y regresamos a la fila 12. Primera recomendación. Si esto no se realiza, ApoExcel tiene errores graves en la ejecución. Uno de ellos es que en la hoja cronograma y en la ejecución de la fórmula polinómica no vamos a tener resultados apropiados, de forma que el primer rubro arranca en la fila 12. Segunda recomendación, en la hoja presupuesto. A partir de la fila 12, todos los títulos de módulos, como en este caso, estructuras, albañilería, terminados del edificio, en la primera columna, en la columna A, deben tener el código 0. ¿De acuerdo? Deben tener el código 0. Si esto no se realiza, en el momento en que actualicemos nuestro presupuesto, no va a funcionar la actualización de todo el presupuesto, sino solamente de un determinado grupo de rubros. Entonces, esa es una segunda recomendación. El siguiente error importante que se va a producir es que cuando generemos el cronograma, tampoco se van a presentar todos los rubros de la hoja presupuesto en la hoja cronograma. Entonces, por ende, ustedes comprenderán la importancia de colocar el código 0. Tercera recomendación en la hoja presupuesto. Inserción de más columnas está prohibida. Inserción de otras columnas adicionales a las que están aquí está prohibida por el momento, diríamos, hasta que en otro video tutorial expliquemos, en otro video tutorial avanzado, expliquemos cómo lo vamos a hacer por intermedio de código de programación. ¿De acuerdo? No estamos diciendo que no
admite Apo Excel. Apo Excel admite todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero es un tema avanzado que lo veremos en otro video tutorial relacionado a cómo haremos para insertar nuevas columnas, ya que en la actualidad, de acuerdo al código de programación que está por defecto, esta columna F es la que carga por defecto los precios unitarios. Si ustedes insertan una columna en este momento, cuando manden a actualizar, les va a actualizar en la columna F y solamente aquí. Entonces, esas son todas las recomendaciones en la hoja presupuesto. En la hoja análisis, ¿cuáles son las recomendaciones? Primera, en la celda A1 de la hoja análisis existe un contador. Este contador, como pueden ver, va desde la fila 11 hasta una fila bastante alta, que ustedes pueden incluso incrementarle ya en las nuevas versiones de Excel de la 2010 en adelante. Esta limitante es para la 2007, creo que tiene solamente 65.000 filas, pero le podríamos dejar ahí. Lo importante es que esté tal como está en este momento, ¿de acuerdo? Incluso debería decir desde la fila 12, ¿no es cierto? Porque la 12 ya hemos comentado que es nuestra fila referencia. Aquí, si ustedes lo desean, pueden aplicar un viejo truco de Excel, que es el comando F4, que nos vuelve constante fila y columna si no desean que a futuro se produzcan errores que movilicen estos contadores. Estos contadores se movilizan debido a inserciones de filas y columnas en la hoja presupuesto, que a veces las hacemos. Entonces vuelvo a insistir a todos los usuarios y clientes de Apo Excel que mantengan esta referencia constante. Bien, segunda recomendación en la hoja análisis es no insertar filas. Si ustedes insertan filas, en este caso el ejemplo, vamos a registrar algunos errores cuando procedamos a seleccionar las macros respectivas. Así que voy a deshacer este proceso de inserción y lo vamos a dejar. Es decir, no insertar filas en la hoja análisis. En este caso, por ejemplo, está una fila insertada, se pierde, como pueden ver aquí, el orden ascendente de esta matriz. Entonces vamos a deshacer o vamos a eliminar esa fila que acabamos de insertar. Ahí sí funciona sin problema el control M, ¿sí? El control M que ya habíamos explicado en un manual anterior, que sirve para ir actualizando todos los cambios que vamos haciendo en la hoja análisis. Entonces, no insertar filas y obviamente tampoco columnas. Por lo pronto, más adelante en temas avanzados explicaremos cómo insertar columnas y cómo insertar filas adicionales a nuestro sistema a través de la manipulación de código de programación. Cuando ustedes quieran tener más espacio para sus equipos o para su mano de obra o materiales, pueden darse cuenta que Apo Excel en la hoja análisis tiene ciertas columnas ocultas que les vamos a mostrar, ¿sí? En Apo Excel tenemos un total, voy a mostrar todo, clic derecho mostrar. Tenemos 20 espacios para equipo, 20 espacios para mano de obra, 20 espacios para materiales y 20 espacios para transporte. Lo que pasa es que cuando yo pongo la presentación preliminar, ya no me sale en una hoja, me sale en dos. Por eso es preciso que una vez que terminen sus presupuestos, ustedes tienen que decidir, ustedes que han analizado su presupuesto, tienen que decidir cuántos equipos o cuál rubro tiene más cantidad de equipo y el resto ocultamos para que no ocupen mucho espacio.
En este caso voy a suponer que voy a tener un máximo de 10, voy a ocultar 10 filas. En caso de la mano de obra igual voy a suponer que tengo un máximo de 15, o 13, voy a ocultar 7 filas. Todo antes del subtotal, ¿no? El subtotal no lo podemos ocultar. Y en materiales voy a suponer asimismo que tengo mis 20 materiales, no voy a ocultar nada. Y en transporte voy a suponer, como siempre lo hago yo y es forma de trabajar, no realizar prácticamente el análisis de transporte. ¿Por qué recomiendo yo no realizar el análisis de transporte? Porque cuando usted incluye el transporte de acuerdo a los formatos del INCOP, existe una posibilidad importante de que en el futuro se complique el contratista con el transporte incluido dentro del rubro. Y puede darse el caso de que realmente termine usted transportando mucho más su proyecto y usted cuando coloca el transporte aquí ya se limita. Es preferible y recomendable para todos los presupuestadores o personas que realizan costeos que más bien los rubros o los transportes se coloquen en rubros de transporte. Obviamente esto es sumamente importante y recomendable. Bien, entonces otra recomendación en la hoja análisis es la incorporación del porcentaje de indirectos, que lo hacemos directamente en esta celda ID 110. Vamos por ejemplo a bajarle a 20%, ¿sí? Y automáticamente se hace el recálculo para todos los rubros en nuestro presupuesto. Muy bien, estas son todas las recomendaciones en la hoja análisis. Igual, si ustedes quieren hacer otra recomendación, cambios en algunas fórmulas o formatos, que sé yo, ustedes desean, por ejemplo, que esto de aquí esté con alguna color o un tipo de fuente diferente, o cambiar algunas fórmulas. El cambio no lo hacemos en esta zona, no lo hacemos en esta hoja, sino acá a la derecha podemos ver que existe un formato paralelo que tiene algunos valores de error. Esto aquí precisamente es donde nos encargamos de hacer estos cambios que ustedes deseen. Por ejemplo, yo quiero colorear este encabezado, selecciono esta sección, me voy a inicio y pinto, por ejemplo, con un color. Si yo quisiera, por ejemplo, reducir el número de decimales de redondeo, que está en este caso a 5, lo quiero reducir a 4, voy aquí a la fórmula, voy a 4 acá, doy un enter, me vengo acá a la hoja principal y presiono control M. Se dan cuenta cómo se colorea la parte superior y las fórmulas de esta primera celda están cambiadas y redondeadas a 4 decimales, ¿de acuerdo? Voy a volver acá a dejarle como estaba 5 y a quitarle este color que le hemos puesto. Entonces por eso es importante, a pesar de que aquí aparecen estas fórmulas que admiten o presentan valores de error, estas son respaldos que tiene Apo Excel para las diferentes actividades, así que es importante no topar, no eliminar, no borrar absolutamente nada de lo que está a partir de la columna L hacia la derecha. Incluso si ustedes lo desean podrían ocultar todo esto, ¿sí? Porque bueno, podría ser el ocultamiento desde acá, porque realmente aquí ingresamos el rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces tener muy en cuenta que no se tope, que no se altere nada, absolutamente nada de lo que está a la derecha. Bien, esas son las recomendaciones en la hoja análisis. Recomendaciones ahora sí en la hoja cronograma. En la hoja cronograma es muy similar, no insertar nada en este grupo, todo prácticamente, este rango desde la 14 a la 17 se mantenga inalterable.
Hay ocasiones que colegas profesionales insertan, ¿sí? Y esto ya se mueve, ¿sí? Y la recomendación fundamental es que 14-15 todo el tiempo inalterables son los títulos de módulos. La 16 es el título para colocar el encabezado de algún módulo inicial. Y 17 y 18 el primer rubro. Arranca todo el tiempo en 17 y 18. La misma recomendación, voy a saltarme un poco hacia adelante cuando estemos trabajando en la polinómica. Aquí tampoco es permitido insertar filas porque todo esto se formatea automáticamente. Entonces jamás, díganme bien, insertamos filas acá porque ya está todo formateado de forma automática. En la fila 6, por ejemplo, en el caso del justificativo 1 debe arrancar el primer rubro, y en el justificativo 2 en la fila 10, ¿de acuerdo? Así que jamás insertemos algo que mueva esta referencia. 10 en el justificativo 2, 6 en el justificativo 1. Y en la hoja cronograma, el primer rubro arranca en la fila 17. Entonces, eso siempre debemos tener muy en cuenta en nuestro Excel. Al final, obviamente, en la hoja cronograma también existe una recomendación. Tenemos unas fórmulas aquí. Hay ocasiones que alguien viene, edita F2 Enter y es susceptible estas fórmulas de que se dañen. Si algún rato se les daña, como miren, por ejemplo, yo puse aquí F2 Enter, vienen a la fórmula F2 Shift Control Enter, ¿de acuerdo? Es una fórmula matricial de Excel que para poder editarla no es F2 Enter. Editamos, sí, precisamente con F2 la fórmula. Editamos con F2 la fórmula, podemos hacer los cambios que quieran, pero para que la fórmula regrese a matricial es F2 Shift Control Enter. Bien, esa es una recomendación importante. Y la final, una de las recomendaciones finales es la siguiente. En la hoja rubros, en las bases de datos, ¿cuáles son las principales bases de datos de APUEXCEL? La hoja rubros y las 3 bases de datos de materiales, equipo y mano de obra. Vamos una por una. Recomendaciones en la hoja rubros. Hay ocasiones que colegas dicen, bueno, hay muchos rubros duplicados, muchos rubros repetidos, yo quisiera suprimir algunos de ellos, entonces cogen y, por ejemplo, voy a aumentar un poco la visualización, y dicen, ya, este grupo de rubros no me sirve, lo voy a suprimir. Si suprimen, deben tener algunas precauciones. Por ejemplo, que el orden de la primera columna debe ser siempre ascendente. Por ejemplo, aquí si suprimimos se rompe el orden porque llego a la 23 y empiezo en 1. Aquí tendrían ustedes que ponerle 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bueno, voy a arrastrarle esto para no ser muy monótono. Si ustedes quisieran suprimir rubros, no estoy diciendo que no se puede hacer, pero hay que mantener siempre el orden ascendente ininterrumpido. Este sí es sumamente importante. No podemos saltarnos, por ejemplo, voy a eliminar estas filas. No podemos saltarnos de la 23 y empezar en la 86, por ejemplo. A pesar de que hay orden ascendente, pero en esta hoja rubros no podemos hacer eso. Posiblemente en la hoja materiales, en la hoja equipo, en la hoja salario sí podemos hacerlo, pero en la hoja rubros no. Para que nos funcione tal como queremos, no podemos hacer eso, ¿de acuerdo? Voy a poner control Z varias veces para regresar a mi base original. Esa es una recomendación sumamente importante. Un orden completamente ascendente. Hay un truco que yo empleo ocasiones para algunos colegas que me envían hojas que están con algún problema de no funcionamiento. En esta celda de color amarillo yo le pongo 1, 2, 3 y le jalo todo esto hacia abajo hasta el último rubro para verificar que en algún lado no se ha dañado o no se ha alterado el orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a comparar el ordenamiento del último rubro
Hasta aquí perfecto, miren, 3197 y 3236. Aquí estamos perfectos, no se ha alterado en nada el orden, entonces no tenemos ningún problema. ¿De acuerdo? Esa recomendación en la hoja rubros. Luego en la hoja materiales, la misma recomendación, solo que aquí, como pueden ver, sí podemos saltarnos, ¿no es cierto? Sin necesidad de dejar espacios de la 28, por ejemplo, a la 51, ¿sí? Pero no podemos aquí poner, por ejemplo, código 1, ¿sí? Imposible, jamás. Es decir, no podemos alterar un orden ascendente, tiene que haber siempre aquí ascenso, no puede haber descenso, ¿de acuerdo? Lo mismo en la hoja salarios, como pueden ver, arrancamos en 1, saltamos a 20, pero seguimos ascendiendo. Recomendaciones en esta hoja, como pueden ver, todas las categorías ocupacionales están de color verde, aquellas que han desaparecido este año 2013. Las de color verde son las que estaban en el 2012, que algunas son muy importantes, no sé realmente por qué Contraloría ha suprimido algunas categorías tan importantes. Ellos tendrán sus razones, sin embargo hemos dejado todavía una huella de esa tabla salarial antigua y en la esperanza de que en el año 2014, Contraloría revise y vuelva a incorporar. Pero si en futuro Contraloría se mantiene, pues habrá que eliminar esto. Mientras tanto, ya todos los rubros en esta versión de ApoExcel que estoy entregándoles a mis clientes, ya está realizado el cambio de todos los rubros. Y aquí hay 3000 rubros, en ninguno de los 3000 rubros hay referencia ya de ayudantes, hay referencia de maestro de obra, hay referencia, por ejemplo, de maestro de estructuras mayor, técnico de construcciones civiles, maestro plomero, etcétera. Estas categorías que ya no están permitidas por Contraloría, ya se ha hecho el cambio absoluto. Incluso los colegas clientes de ApoExcel que deseen que se haga esta migración me pueden enviar sus hojas y podemos hacer la migración. Bien, entonces esa sería la recomendación fundamental en la hoja salarios. Tomar muy en cuenta aquellos que están de color azul. Bueno, un poco no se nota muy bien la diferencia, pero voy a ampliar para que se vea mejor. Estos son aquellos que se han incrementado en la nueva tabla salarial 2013. Bien. Si a futuro alguno de ustedes quiere incorporar, aumentar algún elemento en alguna de estas categorías, puede hacerlo simplemente insertando las filas respectivas y colocando los códigos a continuación. Por ejemplo, aquí tocaría un 285 si quisiéramos incorporar uno más. Y por eso tenemos este espacio, miren, del 284 al 300, más o menos unos 15 elementos para insertar en esta categoría. En esta de acá tenemos del 325 al 340 para insertar elementos nuevos en las categorías ocupacionales. Para modificar los salarios de una tabla salarial los pueden hacer de dos maneras: o cambian los salarios unificados y décimo tercero no, porque ya saben que el décimo tercero es el mismo salario básico unificado. El decimocuarto sí cambia de repente año tras año. Pueden hacer en estas tres columnas y se recalcula, o si están de apuro lo pueden hacer directamente aquí en esta columna donde está el costo horario final. Bien, entonces yo creo que estas son unas recomendaciones importantes, muy importantes, que deben tener en cuenta a la hora de manejar ApoExcel, ya que son fuente general de consulta, de preguntas por parte de varios de nuestros colegas usuarios del sistema. Muchísimas gracias por su atención. Estamos a sus órdenes a través de nuestro blog idesur.blogspot.com y también obviamente a través de nuestro canal de YouTube, en el cual les pedimos que se suscriban para que vayan recibiendo todos estos videos que con mucho aprecio estamos preparando para todos ustedes y para los futuros clientes y para también los colegas que de una u otra manera han venido utilizando desde hace muchos años el sistema. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.